Perfecto. Los alumnos de Chile son súper puntuales, así que los vamos a admitir ya. En Argentina siempre nos demoran. Compartimos, me compartiste pantalla, ¿cierto? Sí. Te puse para compartir, sí. Ahora los admito, ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy tenemos una clase, vamos a continuar con bienes, con la licenciada Pía Fernanda Rivera Lobos. Algunos de ustedes ya la conocen, otros todavía no. Pero bueno, Pía es una excelente docente, tiene experiencia en docencia, hace un montón de actividades y bueno, está en esta academia brindando esta clase para poner su granito de arena con la educación y poder ayudarlos a ustedes a pasar esta etapa que es el grado y contribuir con algo, ¿sí? Con sus conocimientos y sus saberes. Hay muchas personas que no están en el grado, que simplemente quieren ver el tema y no hay problema, ¿sí? No es requisito indispensable estar en el grado, pero más que nada está destinado a los alumnos que están preparando su grado, ¿sí? Les quiero decir que las consultas las hagan por el chat, yo se las voy a pasar a la docente, ella las va a responder en vivo. La idea de que estén en vivo es que también, si tienen una duda, la puedan resolver ahora mismo con la docente y ya vayan a su casa con las dudas salvadas, ¿sí? Y por último, antes de pasar a la clase, quiero decirles que unos 10 minutitos antes de la clase vamos a hacer una pequeña encuesta de satisfacción de la clase, ¿sí? Si les gustó, qué quisieran sugerir, ¿sí? Para ver si qué hay que mejorar, qué les gustaría, ¿sí? Porque la idea de esto es que les sirva a ustedes, por lo tanto, si hay algo que hay que cambiar o mejorar, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. Va a ser una encuesta 100% anónima que les va a demorar un minutito, ¿sí? Tienen que poner un número del 1 al 7, ¿sí? Y si quieren dejar un comentario o una sugerencia, eso no es obligación. Así que se los voy a pasar más rato, espero que les guste la clase, bienvenida Pía. Hola, buenas tardes a todos. Como les comentaba Federica, hoy día continuamos con una clase de bienes. Voy a compartir pantalla. Este PowerPoint va a quedar guardado para que ustedes lo puedan consultar cuando quieran, ¿sí? Y la clase también. ¿Lo ¿Se ve pueden bien? ver, cierto? Sí, perfecto, gracias. Vamos a ponerlo por aquí. Ya. Como les comentaba, la clase de hoy día es principalmente respecto de dominio y copropiedad. Ya, es importante tener presente que no existe una unanimidad acerca de las concepciones fundamentales de lo que es la propiedad. Ya hay un debate súper grande acerca del concepto, de las facultades, de las limitaciones y las clases de bienes que son susceptibles de propiedad privada. Ya, primero tenemos como concepto general de propiedad, que es el derecho que se confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa. Ya, ese es como un concepto general. Entonces, importante, dominio y propiedad. En el campo jurídico, la palabra propiedad es usada para algunos como sinónimo de dominio. La doctrina moderna se pronuncia en este sentido y es la que acoge nuestro Código Civil, ya que en el artículo 582, que es donde se define el dominio, señala expresamente que el dominio se llama también propiedad. De todas maneras, tener presente que hay algunos otros autores que le atribuyen distintos significados. Entre ellos, para tener algunos presentes, es que hay algunos que dicen que el dominio es el derecho real que recae sobre cosas materiales y que la propiedad sería más genérico y se emplearía respecto de todo género de derecho susceptible, pero de apreciación pecuniaria. Entonces, vamos a partir con el dominio. Partimos con la definición. Es súper importante la definición de dominio. Esta se encuentra en el artículo 582 del Código Civil y nos señala que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Nosotros que estamos preparando el examen de grado, aunque hay distintos tipos de exámenes de grado, unos que son completamente orales y otros que son de caso, es muy importante saberse la definición de dominio de acuerdo a la que da el código.
ya, porque independiente de que sea un examen de casos, que es como el mío que se da en la Universidad Mayor, a mí sí me preguntaron ciertos conceptos de memoria. Y uno de esos, por ejemplo, súper importantes es el de dominio. Entonces, la definición legal nos va sugiriendo algunas cosas. Asimila la noción de propiedad al dominio. O sea, como les explicaba al comienzo, hace una similitud de sinónimos. ¿Ya? También se concibe el dominio en principio como un derecho real sobre cosa corporal, pero aquí es importante saber que también existe el dominio sobre cosas incorporales, ¿ya? Porque el 582 también señala que sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo, ¿ya? Aquí hacemos un paréntesis entre medio de derecho civil y derecho constitucional, porque ya que estamos hablando sobre la propiedad, es importante que aquí donde se habla sobre el derecho de propiedad, tenemos el artículo 19, número 23, y el 19, número 24 de la Constitución. Ambos artículos se consideran los principios fundamentales del derecho de propiedad. Es importante saber que el artículo 19, número 23, se refiere a la propiedad, o sea, al derecho a la adquisición de bienes cuya propiedad no se tiene, o sea, el derecho a tener algo. En cambio, el 19, número 24, corresponde a la protección de esta propiedad una vez adquirida por el titular. O sea, corresponde al derecho de propiedad que ya existe. ¿Por qué nos señalamos a estos artículos cuando estamos hablando de esto? Es porque, por ejemplo, el 19, número 24 señala que la protección al derecho de propiedad se da en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Y aquí es donde podemos ver que el principio de que el dominio no solo recae sobre cosas corporales, sino también sobre un derecho que en este caso puede ser real o personal. Es importante, sí, cuando hablamos de dominio y cuando hablamos de propiedad, tener presente estos dos artículos, que como les comentaba, el 19, número 23, que es el derecho a la propiedad, y el 19, número 24, que es el derecho de propiedad. Entonces, continuamos. Además, el artículo, el 582, nos menciona dos de las tres facultades que son inherentes al dominio, que es el gozar y el disponer. Se entiende que el uso, que también es una facultad, en esta definición se entiende que está subsumida en la expresión goce, o sea que el uso estaría dentro de la expresión de goce. También nos señala que los límites inmanentes del dominio se encuentran en la ley y en el derecho ajeno. Sale textual en la definición que dice no siendo contra ley o contra derecho ajeno, entonces nos da específicamente los límites. Y también que la propiedad puede desmembrarse en sus facultades y cuando el propietario está desprevisto de el goce de la cosa, su derecho se denomina nuda propiedad. Entonces, vamos ahora a las características del dominio. Aquí es importante, hay una doctrina clásica que nos señala que el dominio presenta unas características muy particulares, que es un derecho real, que es un derecho absoluto, que es un derecho exclusivo y que es un derecho perpetuo. Esas son las características que le da la doctrina clásica o la tradicional. Sin embargo, hay una parte de la doctrina que particularmente es el profesor Peñalillo, que señala una quinta característica, que es la que sería un derecho abstracto y flexible o elástico. Entonces ahora vamos a pasar al detalle de cada una. Tenemos que es un derecho real. El dominio es el derecho real por excelencia y por eso está amparado también en la acción real, que es la acción reivindicatoria. También tenemos que es un derecho absoluto. El carácter absoluto del derecho de propiedad tiene dos alcances. Uno, que significa que el dueño puede ejercitar sobre la cosa todas las facultades posibles, o sea, la del uso, la del goce y la de disposición. Y en un segundo lugar, que tiene un poder soberano para usar, gozar y disponer de ella a su arbitrio sin que nadie pueda impedírselo. Es importante aquí tener presente que la concepción de que el dominio es un poder arbitrario y limitado siempre se ha considerado un poco exagerado. ¿Ya? Sin embargo, el ordenamiento jurídico concede facultades libres y exclusivas
dentro de los límites que él mismo fija, que serían la ley y el derecho ajeno. ¿Ya? Si bien nuestra Constitución reconoce el carácter absoluto del dominio, el poder soberano del propietario, esto debe entenderse dentro de los límites naturales del dominio, que, como les comento, es súper importante saber que son la ley y el derecho ajeno. Hablamos también de que es un derecho exclusivo. ¿Por qué es un derecho exclusivo? Porque supone un solo titular facultado para usar, gozar y disponer de la cosa. Y eso, por lo tanto, nos hace impedir la intromisión de cualquier otra persona a este derecho. O sea, esta característica impide que sobre una misma cosa existen dos derechos independientes al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo que es las operaciones de demarcación y cerramiento, que son manifestaciones exclusivas del dominio. Las operaciones de demarcación y cerramiento se encuentran específicamente en el título que trata sobre la servidumbre. La demarcación significa, y es más que nada, fijar límites con los predios colindantes. O sea, yo tengo el derecho a fijar los límites de mi predio, de mi propiedad. Y cuando hablamos de cerramiento, es exactamente eso, o sea, poder cercarlo y cerrar mi propiedad, para yo poder tener claro qué es lo mío, y no confundirlo con lo del predio vecino. Importante también saber que la exclusividad del dominio no obsta que puedan existir sobre la cosa otros derechos reales junto al primero, y no por eso pierde su naturaleza, ¿ya? Porque ocurre que estos otros derechos reales van a limitar la acción del propietario. Es en virtud de esta característica, o sea, del derecho exclusivo, que el dueño tiene una facultad de excluir. Esto significa que puede impedir a los demás el uso y goce de la cosa que es propietario. Entonces, sin embargo, la doctrina ha elaborado algunas excepciones y yo les tengo un ejemplo, que en este caso es el derecho de uso inocuo. ¿Esto qué significa? Que es el que tiene una cosa, en una cosa propiedad de otro, es para obtener un provecho sin causar al dueño un perjuicio o causándolo en una medida así insignificante. Aquí el clásico ejemplo del derecho de uso inocuo es la servidumbre de tránsito. Esa que es la que te da el predio para tú poder circular, para poder llegar al tuyo, porque no tienes un camino directo o una entrada directa a tu predio, a tu propiedad. Ahora bien, cuando hablamos del derecho perpetuo, esto lo vemos porque el dominio no está sujeto a una limitación de tiempo y no lleva una razón de caducidad. Subsiste independientemente del ejercicio que se puede hacer de él. Por lo tanto, esto es tener presente que el propietario no pierde su derecho por no usar la cosa de que es dueño, ni tampoco porque un tercero, ya sea por sin la voluntad del dueño o contra la voluntad del dueño, ejerza actos de dominio. Sí tener presente que va a haber una posibilidad que el propietario sí pierde su derecho, que es cuando deja poseer a este tercero durante el tiempo requerido de la ley para que adquiera el dominio de ella por prescripción. Esto lo vemos particularmente con respecto al artículo 2517, pero para hacerles como hablar un poquito de la prescripción, tenemos que recordar que tenemos dos tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. La prescripción adquisitiva, a su vez, se clasifica en ordinaria y en extraordinaria. La prescripción ordinaria tiene un plazo de los bienes muebles de 2 años y para los bienes inmuebles de 5 años. Los que estuvieron en la clase que yo di de la teoría de la posesión inscrita deben recordar que justamente por esta teoría se habla de que los bienes inmuebles que están inscritos no se pueden adquirir por prescripción, y uno de los fundamentos es el artículo 2505 del Código Civil, que señala que no se puede inscribir, no se puede adquirir por prescripción cuando ya hay un título inscrito, ¿ya? Y también, cuando hablamos de la prescripción extintiva, tenemos la acción ejecutiva, que tiene un plazo de 3 años, y tenemos la acción ordinaria, que tiene un plazo de 5 años. O sea, la acción ejecutiva vive después, como se dice, durante 2 años más hasta que se cumplan los 5
Aparentemente a Pía se le cortó el audio. Un minutito. Vamos a decirle que apague su cámara. Un segundito. Al parecer internet está fallando en todos lados. Un segundito, por favor. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ahí sí, Pía, sí, perfecto. Qué bueno que volviste Oh, rápido. Pía, si querés, podés sacar tu cámara por las dudas para que el internet funcione mejor. ¿Dale? ya, súper. Es Les preferible pido porque disculpas, no pasa nada, Pía, son cosas que pasan. pero tengo BTR, así que Suele caerse, no pasa nada, no hay apuro, suele caerse BTR. no hay drama. Entonces, ¿en qué parte quedaron? ¿Alcanzaron a escuchar lo que hablé de la prescripción? A ver qué dicen los compañeros. Sí. No, si se te cortó el último minutito, Pía, se cortó hasta que te llamé, pasó un segundo, así que puedes continuar desde donde estabas. Entonces, como les decía, eh, seguimos también con la característica de que es un derecho perpetuo. Se dice en la doctrina que el derecho de propiedad es normalmente perpetuo, pero no es irrevocable. ¿Qué significaría esto? Que la perpetuidad sería una característica de la naturaleza, pero no de la esencia del derecho, porque nada nos obsta a que surja un derecho de propiedad temporal. Y aquí el clásico ejemplo es el caso de la propiedad fiduciaria, porque esta está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos un derecho de propiedad temporal, lo tengo mientras se cumple la condición. ¿Ya? Y esta quinta característica que les hablé, que particularmente lo da el profesor Peñailillo, es que el dominio sería un derecho abstracto y flexible o elástico. ¿Qué es lo que dice acá? Esto es abstracto en el sentido de que el poder del titular es independiente de las facultades que integran su contenido, y en cuanto al carácter de flexible o elástico, señala que estas características están relacionadas, pues el poder tiene un valor de contraerse y expandirse al concurrir entonces otros derechos reales. Esto se explica en la situación que se produce, por ejemplo, en el usufructo. Cuando el usufructo se extingue, el dominio se expande de inmediato y recupera su plenitud sin necesidad de que haya un acto restitutorio. Ahí entonces tendríamos la elasticidad, el por qué sería el dominio flexible en este caso. Entonces, ahora vamos a las facultades inherentes al dominio. Y es importante saber que todo derecho subjetivo está formado por las facultades. Y estas facultades permiten el aprovechamiento económico del derecho. Tenemos una doctrina moderna y una doctrina clásica, ¿ya? La doctrina moderna señala que las facultades serían ilimitadas y por lo tanto no se podría enumerar las facultades que tiene el derecho de propiedad. Sin embargo, tenemos la doctrina clásica, que es la que existe desde el derecho romano, que nos señala que hay tres facultades del dominio, que sería la de uso, la de goce y la de disposición. Sin embargo, aquí podemos clasificar las facultades del dominio en materiales y en jurídicas. Serían facultades materiales las que se realizan, bien como dice, mediante actos materiales que permiten el aprovechamiento del objeto de derecho, o sea, el uso, el goce y el consumo físico de la cosa. Y son facultades jurídicas las que se realizan mediante actos jurídicos. Y aquí en esto encontramos los actos de disposición, o sea, precisamente la facultad de disposición. Vamos a explicar ahora, les voy a explicar separadamente las facultades materiales y después les voy a explicar las facultades jurídicas. Vamos a partir con las facultades materiales, precisamente con la facultad de uso, que tenemos como concepto que significa que el propietario puede utilizar
o servirse de la cosa. Entonces esto se traduce en aplicar la cosa misma a todos los servicios que es capaz de proporcionar. ¿Cuál es la importancia de esta facultad? Si bien carece de importancia para el propietario, porque también tiene las facultades de goce y de disposición, el problema cobra importancia con los titulares de otros derechos sobre las cosas distintas al dominio. Aquí, por ejemplo, es decir, el titular del derecho real de uso solo tiene esa facultad sin participación alguna en los frutos de la cosa, pero excepcionalmente se puede apropiar de ellos, pero restringiendo su goce a una parte limitada de los mismos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Volvemos al derecho real de usufructo. El usufructuario, aunque tiene el uso y goce, carece de la facultad de consumo, porque está obligado a conservar la forma y la sustancia de la cosa dada en usufructo. A esto sí, hay una salvedad que es la figura especial del cuasi usufructo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las amplitudes y restricciones, hablamos más que nada de las limitaciones que tiene, y tal como nos establece la definición, son la ley y el derecho ajeno, y por lo tanto el dueño puede usar la cosa con cualquier fin, incluso aunque sea contrario al destino natural de la cosa. Por ejemplo, el dueño de una casa habitación la puede utilizar como oficina. Sin embargo, esto no sucede lo mismo con los titulares de otros derechos. Por ejemplo, el arrendatario, a falta de un pacto expreso, solo puede servirse de la cosa con respecto a su destino natural. También el comodatario, por ejemplo, no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o a falta de convención en el uso ordinario de las de su clase. Entonces, tenemos una limitación que va a ser la ley y el derecho ajeno, y también tener presente que el dueño puede usarlo con cualquier fin, no asimismo los que tienen otros titulares sobre estos derechos. Ahora vamos a la facultad de goce. La facultad de goce es la que habilita para apropiarse los frutos y los productos que da la cosa. Entonces, la facultad de uso es para servirse de la cosa, y la facultad de goce es para apropiarse los frutos y productos de la cosa. El fundamento principal de esta adquisición es la facultad de goce, que es el dueño de la cosa pasa a serlo de los productos y frutos de ella. Entonces, ¿qué entendemos por frutos y qué entendemos por productos? El artículo 643 inicialmente alude solo a los productos y luego hace sinónimo a los productos y a los frutos. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia los diferencian los unos de los otros. Señalan algunos que los frutos son lo que la cosa da periódicamente, ayudada o no ayudada de la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria. Y el producto, a diferencia del fruto, carece de periodicidad y disminuye o menoscaba la cosa. Ahora, sin embargo, para otros, los productos constituyen el género y los frutos son una especie de producto. Entonces, la diferencia entre frutos y productos va a ser la siguiente. Los frutos son periódicos, ya sean ayudados o no por la industria humana, y los productos no tienen esa periodicidad. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, debemos tener presente que esta distinción que se hace entre productos y frutos no es antojadiza, sino que tiene una trascendencia. Ya hay, por ejemplo, en algunas materias yo les voy a señalar dos en este caso. Uno es el usufructuario, porque por regla general solo tiene derecho a los frutos que produzca la cosa, pero no tiene derecho a los productos. Excepcionalmente, tiene derecho a los productos en algunos casos. Por ejemplo, puede derribar árboles, pero tiene que reponerlos, ¿ya? También puede extraer minerales y piedras de una cantera, y también puede aprovecharse de los animales que integran los rebaños o los ganados, pero reponiéndolos también. Entonces aquí tenemos una importancia en la distinción, en este caso del usufructuario. Ahora, el poseedor de buena fe, contra quien el dueño deduce la acción reivindicatoria, tiene derecho a retener los frutos que la cosa haya producido, pero solo hasta que conteste la demanda.
Esas son algunas de las materias, hay más, pero yo les presento estas que son el usufructuario y el poseedor de buena fe. Ahora, vamos a la facultad, sigue siendo material, pero la de disposición material, ¿ya? Entonces, la facultad de uso es para servirse de la cosa, la facultad de goce es para aprovecharse de los frutos y los productos, y la facultad de disposición material nos va a habilitar para destruir materialmente la cosa, transformarla o degradarla. O sea, esta facultad de disposición representa la facultad características del dominio. Si bien los demás derechos reales también nos autorizan a ser titulares para usar y gozar una cosa ajena, nunca o jamás nos dan poder para destruirla o transformarla. ¿Ya? Siempre tenemos la obligación de conservar su forma y su sustancia. Importante que la facultad de abuso o disposición material tiene límites emanados de la ley y o de la voluntad del propio propietario, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sea para proteger el interés de este, privando al pródigo de la administración de sus bienes, o para cautelar el derecho de los terceros o de la sociedad en general. Aquí tenemos un ejemplo que habla de la legislación protectora de las obras de arte y de los monumentos históricos, ya que esta ley protectora no extrae del patrimonio de un particular estos bienes, o sea, estos bienes siguen en el patrimonio de la persona, pero les impone la obligación de mantenerlos en determinadas condiciones, ¿ya? Y también, como complemento y garantía de las facultades materiales, la ley establece ciertas normas destinadas a impedir que se perturbe al dueño en el ejercicio de sus facultades. Y especialmente en lo que respecta a los inmuebles, y aquí tenemos el ejemplo de nuevo que les comenté antes, las acciones de demarcación y de cerramiento, que son propias del derecho de dominio. Ahora vamos a las facultades jurídicas, que va a ser la facultad de disposición jurídica. Entonces, así como teníamos la facultad de disposición material, que nos habilita para destruir materialmente la cosa, transformarla o degradarla, la facultad jurídica es el poder del sujeto para desprenderse del derecho que tiene sobre la cosa, sea o no en favor de otra persona, sea por un acto entre vivos o por causa de muerte. Son formas de disposición, la renuncia, el abandono y la enajenación. Vamos a ver ahora entonces un poquito detallado la renuncia, el abandono y la enajenación. Partimos con la renuncia. La renuncia se puede separar en dos casos. En algunos casos, la renuncia supone que el poseedor de un bien o el titular de un derecho, en lugar de realizar un acto que haga incorporar efectivamente el patrimonio de una cosa, opta por no hacerlo. Aquí el ejemplo es, por ejemplo, cuando un heredero, en lugar de aceptar la herencia, la repudia. Aquí en este caso, en esta renuncia, o cuando media renuncia, en verdad se debe entender que el que optó por ella, o sea, el que renunció, nunca fue dueño o titular del derecho. El otro caso, la renuncia implica un acto por el cual el titular de un derecho manifiesta su voluntad definitiva de desprenderse de él o de no ejercitarlo. Aquí el ejemplo más fácil es el acreedor que en lugar de cobrar su crédito, decide remitirlo o condenarlo. Y por lo tanto, la renuncia puede operar tanto en el ámbito de los derechos reales como de los derechos personales. Pero sí hay una diferencia. La renuncia de un derecho real opera con la sola manifestación del renunciante y por lo tanto aquí es importante, es un acto jurídico unilateral. Pero cuando la renuncia o condonación es de un derecho personal, esta debe ser aceptada por el deudor y por lo tanto se va a tratar de un acto jurídico bilateral. ¿Ya? Distinto es el caso del abandono. Aquí el dueño de una cosa manifiesta su voluntad de desprenderse de ella y es el caso de una cosa mueble que es abandonada por su dueño, es cuando hablamos de la res derelictae. O sea que el dueño la abandona a quien sin querer dejársela a alguien en particular. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre renuncia y abandono?
En la opinión del profesor Juan Andrés Orrego, la mayor o la particularidad más diferente que hay es que en la renuncia siempre habrá otra persona que se beneficie con ella. Pero en el abandono podría ocurrir que nadie resulte beneficiado, porque si yo abandono una cosa que se transforma en res de realidades, no necesariamente va a beneficiar a alguien. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahora, cuando hablamos de la enajenación, esta se visualiza en un sentido amplio o en un sentido estricto. En un sentido amplio, la enajenación es todo acto de disposición entre vivos, por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona o constituye sobre su derecho un nuevo derecho real en favor de un tercero. Y en un sentido estricto y más propio, la enajenación es el acto por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona. Por lo tanto, en la acepción amplia, se enajena tanto cuando se transfiere el dominio como cuando se constituye, por ejemplo, una hipoteca, una prenda, una servidumbre. Y en el sentido estricto, solo se va a enajenar cuando se transfiere el derecho, debiendo siempre en los demás casos hablarse solo de una limitación o gravamen al dominio. Aquí tenemos un tema importante que habla de la irrenunciabilidad de la facultad de disposición. El principio de la libertad de disposición forma parte de un principio bastante amplio que tiene que ver con la libertad de comercio y constituye la regla general en nuestro derecho. Por ello, la ley nos señala y nos advierte que en algunos casos no se puede restringir la facultad de disposición y que en el caso que eso se haga a través de una cláusula, esta cláusula sería ineficaz. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, está prohibida la constitución de 2 o más fideicomisos o usufructos sucesivos. ¿Ya? Esto porque entraba la libre circulación de la riqueza. Que, por ejemplo, se constituye un fideicomiso y se prohíbe al fideicomisario disponer de sus bienes, a pesar de haberse cumplido la condición que se le impuso para adquirirlos, esta prohibición sería ineficaz. También, por ejemplo, se tiene por no escrita la cláusula de no enajenar la cosa legada, siempre que la enajenación no comprometiera ningún derecho de tercero. Además, tenemos que el pacto de no enajenar la cosa arrendada solo tiene el alcance de facultar al arrendatario para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural. Y aquí nos señala que, no obstante cualquier estipulación en contrario, el dueño de los bienes grabados con hipoteca siempre puede enajenarlos o hipotecarlos. Entonces, este que les comento de el dueño de los bienes grabados con hipoteca siempre puede enajenarlos o hipotecarlos, es una clásica cláusula que ponen los bancos cuando uno compra una propiedad. Suelen poner esta cláusula de que por tener la hipoteca, o sea, al comprarla con un crédito en el banco, no se pueden enajenar, ¿ya? Pero, de acuerdo a lo que diría la ley, esta cláusula no sería válida. Sin embargo, hay casos en que la ley nos autoriza para establecer una prohibición de enajenar. Y aquí tenemos que el legislador nos otorga eficacia a las cláusulas que tienen con prohibiciones de enajenar, y tenemos 3 ejemplos. En el artículo 751, que habla del fideicomiso, que el constituyente puede prohibir la enajenación de la propiedad fiduciaria. En el artículo 793, que el constituyente de un usufructo puede prohibir a los usufructuarios ceder su usufructo. Y en el artículo 1432, en la escritura pública de donación, el donante puede prohibir la enajenación de la cosa donada. Estas excepciones son de alcance limitado porque no autorizan una prohibición absoluta y perpetua de enajenar. Aquí hay un punto que, como les comentaba hace un rato, hay cláusulas de prohibición de enajenar convencionales. En estas cláusulas hay una discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, ya que no hay un criterio uniforme. No están de acuerdo de si son válidas o no son válidas. Algunos señalan que
si como en derecho privado no está prohibido, significa que todo lo que no esté prohibido se puede realizar, por lo tanto, las cláusulas de enajenar convencionales serían válidas. Por otra parte, hay otros autores que señalan que si bien el legislador estableció casos particulares donde se prohíbe esto, significaría que no serían válidas porque por algo se establecieron por el legislador. También otra de las discusiones que hay sería la sanción que tiene al incumplir esta cláusula de prohibición. Hay algunos que señalan que al incumplir esta cláusula se adolecería de objeto ilícito y por lo tanto sería nulidad absoluta, que no todos están de acuerdo. Y hay otros que señalan que al ser una cláusula convencional, lo que habría aquí sería un incumplimiento de contrato a quien enajena la cosa. Y aquí sería la resolución del contrato más una indemnización de perjuicio. Como les comento, este tema de las cláusulas de prohibición de enajenar convencionales no está claro por parte de los tribunales si las aceptan o las rechazan. Hay sentencias para ambos lados. Ahora vamos sobre el contenido pasivo del derecho de propiedad. Aquí tenemos las obligaciones reales. Las obligaciones reales, también llamadas propter rem, son aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Tienen dos particularidades. El deudor se determina atendiendo a la persona que es propietario o poseedor de la cosa, y la obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática, o sea, cambia el titular de la posesión o del dominio y cambia también al mismo tiempo el sujeto pasivo de la obligación. ¿Qué ejemplos tenemos de las obligaciones de propter rem? Para que así nos queda un poquito más claro. Tenemos, por ejemplo, el artículo 614, que es la obligación que tienen los dueños de las tierras contiguas a la playa a favor de los pescadores en una franja de 8 metros. También en el artículo 858 tenemos la obligación de contribuir a prorrata de sus derechos en las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento. O sea, cuando hablábamos de poder cerrar nuestro predio. Y también en el artículo 1962 tenemos la obligación de respetar el contrato de arrendamiento. También tenemos como contenido pasivo del derecho de propiedad las cargas reales. Estas cargas son gravámenes que con carácter periódico o intermitente nacen de la ley o de un contrato y pesan sobre lo que es el dueño o poseedor de la cosa. Aquí con estos ejemplos es mucho más claro entenderlo, porque son las contribuciones o impuesto territorial sobre bienes raíces, ya las contribuciones que se paga por las casas, por las propiedades, los derechos de aseo o de pavimentación, y la obligación de pagar los gastos comunes que tiene, por ejemplo, el dueño de un departamento. Ahora hablemos de la responsabilidad por la propiedad. O sea, uno también tiene una carga pasiva, pero también tiene responsabilidad con la propiedad. Entonces, aparte de las obligaciones y las cargas reales, la ley impone una responsabilidad específica al propietario de una cosa. Estos son 4 casos y son casos de responsabilidad extracontractual, específicamente de presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. El primer caso que tenemos es la responsabilidad del dueño de un animal. Les señalo los artículos 2326 y 2327 y la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, es la ley conocida como la ley Cholito. ¿Ya? Tenemos también la responsabilidad del dueño de un edificio ruinoso, que aquí si la víctima es un vecino, la responsabilidad procede si el daño se produce después de notificada la querella de una obra ruinosa. ¿Ya? Pero si el daño es causado de un vicio de construcción, ahí el que responde es el empresario o el arquitecto que se encargó de esta construcción. Tenemos también la responsabilidad de quienes habitan en la parte superior de un edificio, desde la que cae o es arrojada una cosa. Y por último, tenemos la responsabilidad del dueño de un vehículo motorizado.
Aquí les señalo el artículo que es el 174, inciso segundo, de la ley 18.290. Aquí nos dice el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso. Por eso en los casos cuando hay algún choque, ya sea el conductor, el propietario o el tenedor del vehículo, responden de todas maneras solidariamente. Como último punto de propiedad, tenemos las diversas clases de propiedad. Aquí señalamos, tenemos algunas, de acuerdo a la extensión, tenemos la propiedad que puede ser plena o puede ser nuda. Va a ser plena la que autoriza al propietario para ejercer todas las facultades que contiene, o sea, el uso, el goce y la disposición. Y va a ser nuda cuando no permite al dueño ejercer las facultades de uso y goce en razón de que sobre ella pesa el derecho real de usufructo. En este caso, el dueño solo tiene la facultad de disposición, que va a ser la jurídica y la material. También, según su duración, se distingue entre absoluta, que no está sometida a duración o término, o la propiedad fiduciaria, que es la que está sometida al evento de traspasarse a otro si se cumple una condición. Tenemos también, según el número de sus titulares o sujetos activos, la propiedad individual, la plural o la colectiva, si el propietario es una persona o varias personas. Y tenemos también, según el punto de vista de la naturaleza del objeto, la propiedad civil, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la minera, entre otras. Ahora, hasta aquí llegamos con el tema de dominio y propiedad. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? ¿Algo que quieran aclarar? De todas maneras, como les comentaba con Federica, les tengo un apunte cuando terminemos la clase que igual tiene un poco más de información. Así que los escucho. Tía, no hay ninguna duda, se han generado dudas que por ahí se han ido respondiendo entre los compañeros, pero sí quiero invitar a si alguien tiene una duda, puede dejarla por el chat y yo se la voy a leer a Pía ahora o más adelante, ¿sí? Cualquier duda que vaya surgiendo relacionada con el tema, la vamos a ir leyendo, ¿sí? Gracias, Pía. Súper. Entonces, como para cerrar un poquito lo de dominio, muy importante, como les comentaba, saberse la definición de dominio, que está en el artículo 582, saber cuáles son las facultades del dominio, la facultad de uso, la facultad de goce y la facultad de disposición, son temas muy importantes que son muy preguntables, ¿ya? Igual es difícil cuando uno está estudiando para el examen de grado, hay distintas formas de estudiar, pero como les comentaba, aunque el examen sea escrito o sea oral, en la mayoría uno siempre tiene que saberse algunas cosas de memoria. Entonces es importante que cuando estudien para el examen, no hagan lo que suelen llamar la gente que te enseña a estudiar el estudio pasivo. ¿Qué significa esto? Que no solamente lean la materia, ¿ya? Porque solamente sentarse y leer no les va a ayudar a acordarse de todo o a entender todo. A mí en lo personal me parecía bastante beneficioso escribir la materia, pero ir haciéndome mis propios apuntes, con mis propias palabras, distintos mapas conceptuales, para que así uno vaya como obteniendo mayor información y también tenga la posibilidad de explicar las cosas con sus palabras, porque también pasa que en los exámenes uno se sabe todo de memoria y el profesor le dice explíquemelo y uno tampoco lo sabe explicar. Entonces por eso es súper importante que cuando estudien no hagan este estudio pasivo solo de leer, sino que vayan practicando, hagan sus apuntes, sus mapas conceptuales, para que así vayan también desarrollando no solo aprenderse las cosas de memoria, sino también entender las cosas. Y ahora, cerrando ese tema, vamos a la copropiedad. En un sentido amplio, hay copropiedad o comunidad cuando un mismo derecho pertenece a dos o más sujetos conjuntamente. Tenemos como definición que el derecho de propiedad es el que tienen dos o más personas conjuntamente sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes. Tenemos aquí que la naturaleza jurídica, tenemos dos teorías.
que se han planteado para poder explicar esta copropiedad. Tenemos la concepción clásica, que está inspirada en el derecho romano, que sostiene que la copropiedad no es un derecho esencialmente distinto del dominio, sino una simple forma, o sea, una modalidad de este. Y tenemos otra concepción, que es propuesta entre otros por Capitán, que la copropiedad constituye un derecho real, pero distinto al del dominio. O sea, otorga a su titular el derecho de adquirir parte de los frutos o el uso de la cosa en ciertos casos, intervenir también en la administración, la facultad, por ejemplo, de pedir la partición de la cosa común, y también la posibilidad de oponerse a los actos de enajenación que pretendan realizar los otros copropietarios. Hablemos de la indivisión. La indivisión tiene las siguientes fuentes. La comunidad puede tener por causa un hecho, la voluntad o la ley. El hecho más frecuente que da nacimiento a una comunidad es la muerte del causante, que origina la comunidad hereditaria cuando hay dos o más herederos. La indivisión nace de la voluntad también, ya sea de un sujeto, como es en el caso de un testamento. Por ejemplo, el causante deja el legado sobre un inmueble a dos personas, y ya sea de dos o más sujetos, como sería en el caso de un contrato, si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio. También tenemos entre los casos de indivisión que tienen por fuente un texto legal, y podemos citar los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales, y aquí tenemos la ley de copropiedad inmobiliaria. También tenemos los casos de accesión de mueble a mueble, y aquí importante tenemos un caso de indivisión, y que es por fuente legal el caso de la sociedad conyugal. Tenemos las clases de la indivisión. Las clases de la indivisión serán según el objeto sobre que recae. La indivisión puede ser sobre cosa universal o singular. Y esta es la única clasificación que nos consagra expresamente el Código Civil. Y, como siempre, vamos a examinar algunos aspectos que se debaten en la doctrina, ¿ya? Uno de ellos es, en cuanto a la clase de universalidades sobre las que puede haber comunidad jurídica o de hecho, no existe un acuerdo en la doctrina nacional. Entonces, ¿por qué? Hay quienes que entienden que puede haber comunidad tanto en universalidades de hecho o de derecho, y en las últimas como de derecho señalan las herencias. Pero hay otros que niegan la posibilidad sobre universalidades de derecho. Se sostiene que, siendo un rasgo distintivo de las universalidades jurídicas, el que tengan un pasivo, en Chile no podría haber comunidades sobre universalidades jurídicas porque, de acuerdo a ciertos artículos, habiendo dos o más comuneros, el pasivo está siempre dividido entre los copartícipes, y esto va a ser solo por el Ministerio de la Ley. Por lo tanto, si las deudas se dividen, quiere decir que no hay comunidad al respecto. También, lo otro es si en nuestro derecho la partición y adjudicación subsecuente tienen un efecto atributivo o declarativo. Ahora, si bien nuestro código sigue la concepción romanista, que señala que al operar la partición de bienes se asigna a la adjudicación un efecto atributivo, se aparta de ello nuestro código y opta por consagrar el efecto declarativo de la adjudicación. Por lo tanto, la adjudicación declara un dominio ya existente y por lo tanto constituye un título declarativo de dominio. Tenemos también, según su origen, que la comunidad puede nacer de un hecho, de la voluntad, o sea, testamento o contrato, o de la ley, que fue lo que señalamos anteriormente. Tenemos también que puede ser según su duración y el carácter voluntario o forzado de la indivisión. La comunidad puede ser temporal o perpetua. Y según se origine en la voluntad de los interesados o en hechos ajenos a su iniciativa, la comunidad puede ser convencional o incidental. ¿Cuándo es convencional? Cuando dos personas, por ejemplo, dos o más personas compran un bien inmueble. ¿Y cómo sería incidental? Por ejemplo, la comunidad hereditaria y la sociedad conyugal.
que era lo que les comentaba hace un rato. Los derechos de los copropietarios. Aquí hay que distinguir entre los actos jurídicos que se pueden realizar respecto de la cuota parte y los actos materiales de uso o de goce que pueden hacerse sobre la cosa común. Partimos entonces con la noción de cuota parte. Esta es una porción ideal determinada o determinable que cada comunero tiene en el derecho sobre la cosa común. Por lo tanto, se señala aquí que la proporción en que los comuneros han de gozar de los beneficios de la cosa, la proporción en que los comuneros han de sufrir las cargas y la proporción en que los comuneros tienen derecho a obtener una parte material de la misma cuando ésta se divida o el valor de ella si es materialmente indivisible. Importante aquí saber que las cuotas pueden ser iguales o desiguales, pero si no consta en lo contrario, se reputan iguales. También tenemos los actos jurídicos que los comuneros pueden realizar sobre su cuota. Cada copropietario es considerado dueño individual y exclusivo de su cuota parte. Por lo tanto, pueden disponer de ella libremente por acto entre vivos, por causa de muerte, pueden reivindicarla, etc. Y también tenemos los actos materiales que el copropietario puede hacer sobre la cosa común. Aquí cada comunero puede servirse para su uso personal de las cosas comunes, pero con tal que las emplee según su destino ordinario y no entrave el justo uso de los demás comuneros. Vamos a hablar sobre el cuasi contrato de comunidad. El concepto lo tenemos en el artículo 2304, pero en relación con el artículo 1812. Nos señala que la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa es una especie de cuasi contrato. ¿Cuál es el origen de la comunidad? Puede ser contractual o extracontractual. Pueden hacer sin que exista convención alguna entre los comuneros, como sería el caso de heredar varias personas de un mismo causante o adquirir varios legatarios de una misma cosa. Y aquí en este caso es la voluntad del legislador o del causante la que habría dado origen a la comunidad. También pueden nacer de un contrato, de una convención, y aquí, por ejemplo, sería al comprar varias personas un bien determinado, o, por ejemplo, al pactarse entre los cónyuges separación total de bienes y no liquidar los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ustedes saben que uno se puede casar de acuerdo a distintos regímenes, y uno se puede casar bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el matrimonio se puede pactar la separación total de bienes. Ya esto cuando se pacta, se inscribe en el registro civil, en el certificado de matrimonio y todo. Pero si nosotros no liquidamos lo que teníamos en la sociedad conyugal, ahí tenemos una comunidad. Tener presente que la comunidad no es una persona jurídica, porque no tiene patrimonio propio, porque pertenecen los bienes en común a todos los comuneros, pero debemos tener presente que el derecho de los comuneros sobre los bienes pro indiviso o comunes deben ser todos de las mismas naturalezas. Por ejemplo, tienen que ser todos dueños o todos usufructuarios. Por eso es que no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario. Tenemos los derechos de los comuneros en la comunidad. Nos dispone el artículo 2305 que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Y aquí nos señala el artículo 2801, como por ejemplo el derecho a oponerse a los actos de administración de los otros comuneros, que está en el 2081 número 1, y esto significa que aunque la mayoría de los comuneros estén de acuerdo en realizar un determinado acto, con tal que uno se oponga, impide la realización de este acto. También tenemos el derecho de cada comunero a servirse para su uso personal de las cosas comunes, y como lo decíamos antes, con tal que lo emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la comunidad.
También tenemos el derecho a obligar a los otros comuneros que hagan también las expensas necesarias para la conservación de la cosa pro indiviso. Esto se justifica porque las mejoras necesarias, que son las destinadas a la conservación de la cosa, nos benefician a todos los comuneros. Por lo tanto, se deben financiar de consumo. Tener presente que esta regla habla solamente o se refiere solamente a las expensas necesarias, pero no se extiende esta regla a las mejoras útiles ni tampoco a las mejoras voluptuarias. Y también tienen el derecho a oponerse a las innovaciones que sobre el bien común pretenden efectuar los otros comuneros. ¿Cómo es la contribución de los comuneros a las cargas y la participación en los beneficios? Esta contribución es en proporción a la cuota de cada comunero. Si los comuneros no han explicitado el alcance de cada cuota, se reputan iguales. Y con respecto a las deudas, se reitera la deuda que se reitera la idea de que se responde a prorrata de las cuotas. ¿Qué pasa con las deudas contraídas por un comunero? Como decíamos que la comunidad no es una persona jurídica, los comuneros no representan a la comunidad. Por lo tanto, las deudas contraídas por un comunero en interés de la comunidad pesan solo sobre el comunero que las contrajo. Entonces, aquí debemos distinguir entre la obligación a la deuda, que es la que pesa sobre el comunero que la contrajo, y la contribución a la deuda, que es la que pesa sobre todos los comuneros. Entonces tenemos la obligación a la deuda y la contribución a la deuda. ¿Qué pasa con las deudas contraídas por los comuneros colectivamente? A esto se refiere el artículo 2307, que señala que frente al acreedor, los comuneros responderán en la forma estipulada o solidariamente si esto se pactó. Por lo tanto, a falta de estipulación, se dividen por partes iguales, que es lo que va a ser la obligación a la deuda. Sin perjuicio de ello, el derecho que tiene cada comunero contra los otros partícipes para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que le corresponde, y aquí estaríamos hablando de la contribución a la deuda. ¿Cuál es la responsabilidad de los comuneros? Los comuneros responden de la culpa leve por los daños que hayan causado en los bienes y en los negocios comunes. Importante aquí saber que la cuota del comunero insolvente grava a los demás, y así lo establece el artículo 2311. Cuando hablamos del derecho de comunero para enajenar su cuota, esto se desprende, como señala aquí, del artículo 1812 y 1320, que la enajenación puede efectuarse aún sin consentimiento de los restantes comuneros, pero hay una excepción, y esta excepción está en el artículo 688, que señala que se requiere, cuando se requiere enajenar un inmueble hereditario, debe ser de consumo. ¿Qué pasa con la situación de los acreedores del comunero? Aquí los acreedores pueden perseguir la cuota que al comunero deudor le corresponde en la cosa pro indiviso. Y por último tenemos la extinción de la comunidad. El artículo 2312 nos señala las causales de extinción, que son por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por la destrucción de la cosa común y por la división del haber común. Aquí tenemos presente que el artículo 1317 autoriza a los comuneros a solicitar la partición en cualquier momento. O sea, es súper importante saber que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Y de aquí que la acción de partición sea imprescriptible. Eso también es súper importante, saber que la acción de partición es imprescriptible. Pero como siempre, hay excepciones en que no puede hacerse uso de este derecho, que sería cuando se ha pactado la indivisión por un plazo que no puede exceder de los 5 años, aunque este se puede renovar si así lo consienten los comuneros, y los casos de indivisión forzada, como sería, por ejemplo, en la copropiedad inmobiliaria, o, por ejemplo, cuando se adquieren las tumbas o los mausoleos. Y eso sería el fin de la clase. Aquí, como les dejo un dato, aparte de las clases que yo hago a través de estudiantes digitales, yo también preparo interrogaciones.
claramente un costo mucho más bajo porque sabemos que no todos tienen el mismo acceso para poder contratar tutores. Así que les dejo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o quiere contactarme. Y estoy atenta a sus dudas. ¿Alguna duda, Federica, que tengan por ahí? Muchísimas gracias, Pía. Sí, hay dos dudas. Bueno, que igual se han ido respondiendo los compañeros, creo que queda una sola sin contestar. Si querés ahora vos, que dejaste de compartir, puedes leer el chat, lo último, porque lo otro ha sido ya respondido, y vos responder, si te parece. Lo único que un compañero menciona que si la próxima vez podemos enviar el apunte antes de la clase, para que sigan, digamos, con la clase. Sí, realmente Pía siempre hace los apuntes y lo hace para eso, para que a ustedes les sirva, para que ustedes puedan profundizar, porque obviamente en una hora por ahí no se puede dar todo, pero Pía ahí les deja todo bien completo, eso se lo vamos a mandar, y si quieren que se lo mandemos antes no hay ningún problema, si la idea de esto es que les sirva a ustedes, así que no habría ningún problema. Pía, si querés leerte la consulta de Felipe, que yo creo que es la única que ha quedado sin responder, es Y una de la las que últimas. dice, cuando se forma la comunidad del causante y se realiza la posesión efectiva y se obtiene la resolución del registro civil, ¿cómo se distribuye la masa de bienes entre los asignatarios forzosos? Pensando, por ejemplo, en la cónyuge y dos hijos. Ya, esta pregunta tiene distintas cosas que hay que tener presente. Siempre cuando uno distribuye la masa de bienes, tiene que saber o preguntarse siempre si el matrimonio que hay están casados en separación total de bienes o en participación en los gananciales o casados en sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si están casados, que es lo típico en sociedad conyugal, cuando fallece una de las personas, lo primero que se hace es liquidar la sociedad conyugal. ¿Qué significa esto? Que va a quedar un 50% para el cónyuge sobreviviente, que vamos a poner en este caso la mujer, y el otro 50% es lo que se divide como por masa hereditaria. Entonces, tenemos ya la mujer, en este caso, en el ejemplo, tiene un 50%, pero porque se liquidó la sociedad conyugal. Ahora, este otro 50%, que sería lo que tendría el difunto, como lo vamos a llamar así, el causante, este 50% se divide nuevamente, por ejemplo, en el caso, si no me equivoco, eran dos hijos y la cónyuge. Entonces, tener presente que el cónyuge siempre recibe el doble de cada hijo. Significa que este 50% entonces lo tenemos que dividir en 4. Y de ese 50%, 2/4 le toca a la mujer y 1/4 le toca a cada hijo. Entonces, para poder hacer bien esta división, siempre, y es como el clásico error, es saber cómo están casados. Si están casados en sociedad conyugal, primero se liquida la sociedad y luego del restante se calcula la masa hereditaria, o de lo contrario, si están separados total de bienes, se calcula normal, teniendo presente que el cónyuge sobreviviente siempre recibe el doble de cada hijo, con un límite que, si no me equivoco, son hasta los 7 hijos. Así que eso, no sé si te habré contestado la pregunta, Felipe. Muchísimas gracias, Pía. Hay una sola pregunta más de Yanela, si la querés leer y responder, y ya nos vamos. En la copropiedad, para arrendar la cosa común, lo puede hacer un solo copropietario, necesita algún poder. Mira, eventualmente sí se puede, pero como ustedes saben, por ejemplo, la venta de cosas ajenas es válida, pero cuando uno arrienda algo o vende algo, cuando uno va a la notaría, uno siempre le piden el documento que acredita el dominio de la cosa. Entonces, aunque se pueda hacer, porque si se puede vender el derecho ajeno, yo también puedo arrendar algo que es mi cuota, en la práctica siempre les van a pedir la firma de todos. Eso es lo que pasa. No sé. Muchas gracias, Pía. Amelia dice, si vende estaría vendiendo solo derechos, ¿o no? Sí, estaría vendiendo solo derechos porque no tiene el dominio de todo. Como les comentaba, en la comunidad, uno tiene como una cuota que es como una cuota que no está definida, entonces como que tengo el derecho de todo, pero de nada. Entonces, al venderlo, yo vendo solo los derechos. Perfecto, Pía, muchas gracias.
dijo la compañera que ya le quedó muy claro. Así que bueno, muchas gracias Pía, de verdad la clase fue muy clara. Realmente es un tema que por ahí es un poco tedioso porque lamentablemente lo es, no es un tema muy dinámico y la verdad que dentro de lo tedioso que es lo hiciste demasiado bien y pusiste ejemplos y fuiste lo más didáctica posible para lo que este tema merita. Así que agradecerte de corazón por tu tiempo para este espacio y bueno, y gracias también a todos los compañeros que se conectaron. Vamos a brindarles clases 2 veces por semana. Nos vemos la próxima semana con más clases, con otro docente, que es parte también de la academia. Y bueno, ahí pronto les estaremos igual haciendo el recordatorio para que se vayan sumando las clases con anticipación, ¿sí? Si es un día, le avisamos ese mismo día en la mañana o el día antes, todo para que estén ahí sumándose. Vamos a subir esta clase a YouTube en estos días para que les quede para repasar. Y Pia hizo este apunte que se los vamos a enviar, ¿sí? Si quieren también les podemos mandar el PowerPoint porque como les dije, la idea es que les sirva y lo puedan utilizar para estudiar. Así que, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Pía, y bueno, te dejo para que te despidas de los compañeros. Muchas gracias a todos por la disposición, por la atención. Les pido disculpas ahí porque se cayó el internet. Son fallas que a veces pasan cuando uno tiene BTR, pero aquí estoy dispuesta para cualquier duda que tengan, por si quieren tomar interrogaciones, si quieren clases más particulares. Está mi número de WhatsApp, creo que lo dieron aquí igual por el chat, pero estoy en algunos grupos, si no hablan con Federica y está mi correo por cualquier cosa.